Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo, fieles a nuestros vídeos de fin de semana, donde hoy vamos a ver o continuar con el desenlace de nuestra prueba, nuestra primera prueba a la incubadora casera automática, la roja con doble bandeja de volteo que estamos haciendo, ¿no? Llevamos 2 semanas atrás con vídeos haciendo un seguimiento completo a nuestra incubadora, igual que hemos hecho con las otras incubadoras que terminábamos también aquí en nuestro canal. Lo que intentamos es que no se pierda detalle, el demostraros que con una incubadora hecha con nuestras propias manos, en nuestra casa, cada uno con los medios que tiene a su alcance, que todo esto es posible y así obtener buenos resultados. Que el hecho de decir que sea casera, entre comillas, no tiene que ir unido a que sea una incubadora mala. Lo básico, lo importante es saber utilizarla, pero eso no le pasa solo a las incubadoras caseras. Cualquier incubadora que tú te compres, si no tienes unos conocimientos mínimos, evidentemente es complicado obtener buenos resultados. Siempre, como digo, la incubadora tiene que hacer parte de su trabajo, pero el otro lo tenemos que hacer nosotros. Y la mejor forma de hacerlo correctamente es sabiendo qué hacer antes, después y durante la incubación. Porque siempre se pueden presentar muchos problemas durante la incubación que si tenemos una idea de cómo corregirlo, podemos salvar la apuesta que tengamos en esos momentos. En fin, vamos hoy con este desenlace de la primera prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora roja automática. Y no olvides, lo más importante, casera. Y ya faltando apenas 2 días, hemos bajado los huevos ya a la base de nuestra incubadora. Como veis, aquí tenéis esta vista en general de la incubadora. Hemos quitado las bandejas de volteo automático. Ahí arriba están los 3 vasos con agua. Y aquí en el rincón, allá al fondo, hemos puesto el cuarto vaso de agua para llegar a una humedad de en torno al 60-65% de humedad relativa. Allí al fondo podéis ver el termohigrómetro, aunque no hacerle de momento mucho caso porque he abierto la puerta para colocar los huevos, he puesto el papel blanco en la superficie para que los pollitos no resbalen en el caso, claro, de que empezaran a nacer. Y como veis, ya está todo listo para afrontar esta recta final de la incubación de la prueba que les estamos haciendo a nuestra incubadora casera automática con doble bandeja de volteo. Como veis, perdonadme los cambios de luz que tenemos porque ahora mismo está solo con el tubo fluorescente pequeño que le incorporamos a nuestra incubadora en la parte superior y por eso tenemos esos contrastes de luz según vamos desplazando la cámara. Pero ya digo, más que hacer caso de la parte técnica en estos vídeos que hacemos, el mensaje es lo que nos interesa que recibáis. Los medios, pues en un futuro, si todo sigue así, pues iremos invirtiendo un poquito a poco para intentar mejorar un poquito la calidad. Pero ya digo, lo que nos interesa es que os llegue el mensaje, que seáis capaces vosotros mismos de hacer todos estos proyectos que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Ya el próximo vídeo, aquí lo tendréis rápidamente dentro de unos segundos, pero nosotros el próximo vídeo lo grabaremos dentro de un par de días, cuando estemos del 20 al 21, que supuestamente es cuando se deben de producir los primeros picajes de huevos, repito, si todo va en condiciones. La incubación ha sido buena, la temperatura ha estado totalmente controlada en todo momento, hemos tenido que lidiar un poquito con la humedad relativa, ya que hemos tenido cambios bruscos de temperatura aquí en Marchena, en el exterior, en la calle, y la humedad ha oscilado, ha variado, ¿vale? Después ya al final, haciendo resumen, te contaré un poquito qué es lo que ha pasado con el tema de la humedad, que nos ha dado algún que otro problemilla, pero poco, ¿eh? Y mirad, aquí estamos de nuevo. Acabo de abrir la incubadora para girar los huevos y poner
los que están picados hacia afuera para que se vea con la cámara, y la verdad es que el proceso ya ha comenzado. Ya como veis hay algunos huevos picados, aquel que se ve ahí está más adelantado que los otros quizás, y yo creo que en cuestión de media hora tendremos ese pollito ya fuera del cascarón. Será el primero de los que nazcan, y como veis hay varios que están ya con el agujero más grande empezando a hacer el círculo en torno al huevo, y otros que simplemente han comenzado ya el primer picaje. Vamos a hacer más cortes a medida que se vayan produciendo los nacimientos, si todo sigue bien, si todo sigue por buen camino, y vamos a seguir probando aquí en Incubadoras Caseras. Esta incubadora, nuestro último proyecto con doble bandeja de volteo. Mirad cómo se mueve el pollito que veis ahí. Voy a meter un poquito de zoom, aunque sea rápido, para que podáis ver más de cerca cómo está ese pollito en el interior, ahí picando poquito a poco, y mirad qué poquito le falta ya para nacer. Ya digo que a este huevo le queda muy poco, porque cuando he girado el huevo y me lo he encontrado, en nada de tiempo ha abierto mucho más. Así que yo creo que en el próximo corte vamos a ver si puedo estar aquí en casa para grabarlo lo más posible y ver el nacimiento de cuantos más pollitos podamos, mucho mejor. Mirad ahora la vista que presenta nuestra incubadora casera. Este seguimiento de incubación a la incubadora automática. Un pollito ya afuera. Como veis, hay otros huevos que están también picados en mayor o menor medida, ya poquito a poco ahí haciendo su trabajo. Allí al fondo vemos otro picado, y mirad los parámetros que tiene ahora mismo la incubadora en el interior. No la he abierto para que no se nos fuera la humedad relativa y no bajara la temperatura, y pudierais ver cómo está en modo nacedora, con qué parámetros suficientes para que se produzcan sin problema los nacimientos. 37 y poco más, y 66% de humedad relativa. Y ese pollito evidentemente descansando después de ese gran esfuerzo para salir del cascarón, ¿no? Como digo, es otra grabación más que hacemos. Aquí en España, cuando estamos haciendo esta grabación, es de noche, ya bien tarde, y voy a intentar hacer una más. Voy a esperar aproximadamente una hora, y si no, pues habrá que irse a la cama, y ya mañana por la mañana pues continuaremos con las grabaciones para completar este seguimiento de incubación de estos 12 huevos de gallina, ¿vale? Espero que esta noche nazca alguno más, a ver si en esta hora y pico se puede producir algún nacimiento más, y si no, pues ya mañana grabaremos de nuevo y vemos qué nos encontramos cuando nos levantemos. Este huevo que estáis viendo en primer plano, pues quizás sea el que más oportunidad tengamos de verlo nacer, si nos da tiempo a grabar algo esta noche. Pero en definitiva, iremos grabando poco a poco, paso a paso, para perdernos lo menos posible esta prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora casera automática. Vemos que la cosa sigue avanzando. Ahí podéis ver otro pollito más nacido, aparte del que ya teníamos en la grabación anterior. Y mirad este huevo como ya está, le falta muy poquito para que se produzca otro nacimiento más. ¿Lo veis? Le falta pues minutos para que ya dé el último empujón a la cáscara de huevo y pueda salir. De momento, dos pollitos fuera, otro, el tercero, que está a punto. Y mirad, hay huevos que también continúan el proceso. Este que tenéis aquí sigue un poco parado, quizás un pelín más el que está justo delante del termohigrómetro, y vamos a seguir esperando a ver qué ocurre con el resto de huevos. Vamos a ver si podemos presenciar dentro de poco, en la próxima grabación, algún nacimiento más. De momento, dos ya fuera, este que puede ser el tercero, y otros que están en ese inicio de empezar a salir.
Y hacemos esta pequeña pausa en el vídeo, en la incubación, que ya pronto saldremos totalmente de dudas de cómo ha ido nuestra incubadora casera automática, para decirte que intentamos grabarlo lo máximo que podemos, todo lo que son las incubaciones. Lo que ocurre es que muchas veces por cuestiones de trabajo y otras cuestiones familiares pues no podemos estar todo el día con la cámara en la mano grabando todo lo que pasa. Por eso unas veces llegamos bien, otras veces llegamos tarde cuando ya se han producido los nacimientos y nos vamos apañando como vamos pudiendo. En esta incubadora siempre vamos un poquito más por delante de los vídeos. Me gusta tener siempre algún vídeo adelantado por si por cualquier motivo no puedo grabar el vídeo que toque en determinado día. Siempre tengo ahí para echar mano de alguno que tenga en la reserva. Estamos haciendo grabaciones de otras especies. Ya tenemos los vídeos grabados. De hecho, en esta misma incubadora hemos hecho varias incubaciones más de diferentes especies. Lo que ocurre que siempre digo que la importancia de los huevos, de que vengan bien, de que sean huevos de calidad, está ahí. Con eso vamos a conseguir muy buenos resultados. Entonces, nosotros tenemos facilidad para encontrar huevos de gallina y de codorniz, sobre todo, y de calidad, porque tenemos familiares que crían estas especies. Pero lo que hemos hecho, ya te lo voy a adelantar antes de seguir con nuestro vídeo, es que hemos incubado otras especies que no nos ofrecían prácticamente ninguna posibilidad o pocas posibilidades por diferentes problemas que ya te contaremos en diferentes momentos. Lo que te quiero demostrar es que una incubadora que puede dar buenos resultados con una especie, con unos huevos que tú has tratado bien, puede que no te den los mismos resultados con otros huevos que traigan ya detrás arrastrados muchos problemas de mantenimiento, de un mal cuidado antes de incubarlo. Pero no os quiero adelantar más, vamos a continuar con esta primera prueba con estos huevos de gallina a nuestra incubadora automática y ya poquito a poco, más adelante, iremos viendo más vídeos en nuestro canal. Nueva grabación y yo pienso que por muy poco, por poquito no hemos pillado este nacimiento pues a puntito. Porque como veis el huevo todavía está fresco por dentro, no se ha resecado aún con los 37 grados de temperatura que hay en el interior, y ese pollito así más oscuro, negro, pues es el siguiente que acaba de nacer. Ya tenemos 3 pollitos rubitos, claritos, y ese cuarto de color negro que, repito, acaba de nacer. Van 4 pollitos ya nacidos y hay todavía algún que otro huevo picado, así que vamos a seguir. Mientras sigamos sumando, pues malo no es desde luego. Recuerdo que fueron 12 huevos, de momento este es el resultado, 4 pollitos nacidos hasta esta hora. Una nueva grabación y como veis, 7 pollitos fuera. Y aquel que está en el fondo, que está terminando de nacer, no lo hemos pillado por poco, a ver si le acerco un poquito, ahí está. Ese es el último nacimiento, todavía no ha completado, está ahí a puntito, y ya se van sumando poco a poco todos estos pollitos, todos estos nacimientos en la prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora casera automática. No está yendo de momento nada mal, pero todavía queda tiempo, todavía quedan huevos. Vamos a esperar a ver esos resultados finales que yo creo que vamos a conocer dentro de muy poquito tiempo. Y como veis, pues 8 pollitos fuera. Aquel del fondo, como digo, el último. He abierto la incubadora y he cogido y he puesto los 4 huevos que quedan aquí en el filo. Y podéis comprobar, mirad, que 3 están picados. Este le he dado la vuelta y mirad en qué condiciones está. Voy a acercarle el zoom para que podamos ver mucho más de cerca ese pollito en el interior del huevo, que tiene ya la mitad del trabajo hecho, por lo menos lo más difícil. Vamos a ver. Y ese que queda, fijaros, va un poquito más atrasado, pero mirad ahí la puntita asomando ahí ya, ese picaje del huevo que puede hacer que el porcentaje sea casi del 100%. Si ese saliera, sería del 100% totalmente en la prueba de esta nuestra incubadora casera, en este botellero, en este frigorífico
con puerta de cristal. Pues vamos a esperar un rato más y ya después iremos viendo. En cuanto haya cualquier pequeña novedad, seguiremos haciendo grabaciones para perdernos lo menos posible de esta incubación. Y aquí tenéis una nueva grabación de este seguimiento a esta nuestra incubadora, donde ya podéis ver que hay nuevos recién nacidos. Todos los pollitos rubitos, claritos, menos este que veis aquí pegado a la puerta, pegado al cristal, que es de color oscuro, color negro. Y un huevo que, pese a que está picado, que se ve que tiene una pequeña picadurita ahí como de inicio de... Ahí lo voy a poner, ahí veis, a ver si se enfoca la cámara. Ahí tiene de haber empezado a picar. Ahora creo que se va a reajustar, ahí está. Pues se ha quedado ahí parado y vamos a esperar un poquito más, porque de todas maneras no tenemos nada que perder. Pero ya el porcentaje de nacimiento es buenísimo, porque tenemos 11 pollitos de 12 huevos que metimos en la incubación en esta prueba que le hicimos a nuestra incubadora casera automática con doble bandeja de volteo, y ya el resultado es espectacular. De todas formas, vamos a dar un tiempo más, vamos a esperar a ver si ese pollito que queda ahí pendiente se anima o no, pero ya digo que así y todo, finalizando aquí, el porcentaje sería buenísimo. Y este es el panorama que presenta el interior de nuestra incubadora nacedora casera automática. 11 pollitos, quedaba pendiente el 12, el que completaba la docena, y ahora, en cuanto he llegado de hacer unos recados y demás, pues el huevo estaba igual y he decidido ayudarlo a nacer. Está débil, porque si no lo hubiera ayudado yo creo que se hubiera quedado ahí. Ahí lo tenéis, está el pollito negro prácticamente encima, está muy débil. Veremos a ver si sobrevive, pero ya digo que el resultado no ha sido nada malo. Si este pollito coge fuerzas, que yo creo que sí, que podrá hacerlo, ahora mismo está extenuado, lo acabo de sacar hace escasamente un minuto, pues si sale adelante habrán salido 12 de 12. Si no, 11 de 12 tampoco está nada mal. Como veis, los pollitos están ahí relajados, tranquilos, unos andan más que otros porque tienen más horas de vida, pero dentro de poco vendrán a recogerlos, y ya con esto hemos probado nuestra incubadora casera automática con doble bandeja de volteo con muy buen resultado. Ahí tenéis todos esos pollitos rubios y uno dando la nota en el centro de color negro. Finalizamos ya nuestra serie de vídeos probando esta nuestra incubadora, y solo recordaros que todo esto lo llevamos a cabo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Bien, este ha sido nuestro vídeo, nuestra prueba a nuestra incubadora casera automática, la de color rojo, y el resultado, como he titulado el vídeo, pues ha sido espectacular. Espectacular por una sencilla razón, porque los huevos son de mucha calidad. Tengo la ventaja, entre comillas, de que tengo familiares, tengo amigos que a lo mejor nos pasan los huevos para incubarle a algunos animales, y de camino no, ellos tienen animales y nosotros nos sirve de experiencia para publicar vídeos en nuestro canal. Y tengo la opción de supervisar, en cierto modo, desde el momento que seleccionamos los ejemplares, las hembras por macho, el tiempo que no se incuban los huevos de recolección durante esa semana, yo me hago cargo de los huevos y voy haciendo con ellos lo que os he recomendado en otros vídeos que tenemos también aquí en nuestro canal, y evidentemente los resultados se notan. ¿Que la incubadora ha hecho también su trabajo? Por supuesto, pero lo que quiero que siempre te entre en la cabeza es que es muy importante el 50% que depende de nosotros, ¿vale? Si nosotros metemos unos huevos que no son de calidad, la incubadora va a hacer su 50% del trabajo. Pero si a eso le unimos que nuestra incubadora cualquier día puede fallar en algo, que hay muchas cosas más, problemas que se pueden presentar durante la incubación y demás, pues resulta que el porcentaje va disminuyendo. Y no todo es culpa de la incubadora.
Pues bueno, impresionante, como digo es el titular que le hemos puesto al vídeo porque impresionante ha sido el resultado. 11 han salido sin problemas y el último pues lo hemos tenido que ayudar, salió muy débil, son cosas que pasan en la naturaleza también. Lo pusimos aparte hasta que fue cogiendo fuerzas porque evidentemente si tú 11 pollitos fuertes lo metes en una jaula criadora o en una criadora con ese pollito débil, pues se va a quedar apartado, no va a comer igual, los hermanos que están muy vivos y fuertes lo van a molestar más que beneficiar y así difícilmente iba a salir adelante. Lo hemos tenido un tiempo más apartado hasta que se ha puesto un poquito más fuerte y evidentemente ha salido adelante. ¿Qué ocurre con un pollito así? Pues con un pollito así ocurre que evidentemente ese retraso lo va a llevar siempre o casi siempre. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, sacando gallinas ponedoras, pues va a ir con retraso. Los criadores de gallos de pelea o de otros gallos no les gusta porque evidentemente no se ha criado tan fuerte como sus hermanos y aunque lleve la casta no lleva ya la misma fuerza. En fin, ya digo que cada uno aplica estas cosas según lo que críe y para el destino que quiera dedicar a estos animales. Yo simplemente te digo que estos pollitos salen adelante, pero que es conveniente ponerlos aparte hasta que se igualen un poquito la fuerza y esté que ya se pueda defender. Si no, muchos caen si los metemos todos juntos. Pues nada más, yo creo que ha sido un exitazo nuestra incubadora, desde luego que le hemos echado mucho tiempo, hemos gastado bastante dinero, no es barata porque hemos querido hacer algo más elaborado, pero que si tú quieres hacerlo con otros medios más económicos que te vayas encontrando por ahí de reciclaje y demás, el sistema es el mismo. ¿Vale? A lo mejor los componentes no te puedes permitir por el tema económico o porque no los puedes conseguir, estos en concreto, pero que si los vas sustituyendo, si vas adaptando los materiales que tienes a este montaje, que igual te pueden funcionar. Ya sabes que lo que tenemos que perseguir siempre, entre otras cosas, lo principal, ya digo que son más, pero entre otras cosas, la temperatura y la humedad de incubación. Teniendo estas dos cosas dentro de los parámetros ideales, tenemos mucho camino adelantado para el éxito. Así que muy satisfecho con el resultado de nuestra incubadora, espero que te haya gustado el vídeo y animarte a que si te quieres suscribir a nuestro canal, que puedes hacerlo, lo tienes muy fácil. Si no sabes cómo durante el vídeo, ahora al final del vídeo tendrás una incubadora roja donde pulsando ahí simplemente te puedes suscribir y recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo vídeo, que es totalmente gratis, que no te va a costar nada y así pues suma con nosotros esta gran comunidad que poco a poco vamos formando en torno a las incubadoras caseras. Por eso nada más, dando siempre las gracias de parte de mi hijo Raúl, de un servidor, Antonio, y emplazándoos al próximo vídeo donde te recordamos una y otra vez, como siempre, que estamos desde aquí, desde mi pueblo, Marchena, la provincia de Sevilla y en la región Andalucía. Desde España, un saludo.